Entonces lo van preparando en todo caso y lo que sí vamos a hacer es de la clase que faltaba hacer una especie no de resumen, sino de eh, terminar esta parte de las iglesias apostólicas y trabajar la parte que tiene que ver con una reflexión básicamente, ¿ya? Y la concepción de la tarea hacia dónde va la iglesia, ¿no? Y aquí un breve también resumen de los periodos de la iglesia, ¿no? Con algunos acontecimientos más saltantes desde nuestro punto de vista, ¿no? Aquí deberíamos poner algunos otros detalles más, posiblemente, que se puedan ir dando como parte del trabajo, porque, por ejemplo, la unión de UNICEF con CONEC, o de repente los trabajos del CONEC en el Acuerdo Nacional o en la mesa de concertación, en fin, varios de los elementos que podíamos plantear como parte también de la historia, que poco se conoce también, ¿no? Bien, en todo caso vamos a ir dando nuestra pauta, ¿ya? Y hay una cosa que creo que no hemos mencionado, pero que está, creo, en el desarrollo del ambiente y que de alguna manera también Juan Kessler también lo intuye de alguna manera. Y es la guía del Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia, de cómo la iglesia ha ido avanzando y también ha ido mostrando y dando a conocer el mensaje y cómo se ha ido con todos los efectos, errores, divisiones, dificultades que se encuentran en el camino, ha ido creciendo, no solamente el número, porque hoy día podemos jactarnos inclusive de muchos movimientos que han crecido de una manera, digamos, estrepitosamente, pero no es eso lo que nos llama la atención, sino el asunto de la fuerza de la iglesia evangélica que en un tiempo comenzó a moverse dentro de la sociedad y que también ha llevado en algún momento a ciertas participaciones políticas y también de el interés por ciertos movimientos políticos y por la política en general, de buscar gente de la iglesia que pudiera entonces ser parte de un caudal de votos. Eso también ha sido un elemento nuevo o que se está dando en este tiempo. Pero el asunto, hemos dicho, no va por ese lado, porque si fuera por cantidad y porque tenemos más iglesias, deberíamos de alguna manera haber afectado la sociedad latinoamericana, pero ha faltado todavía ese elemento y la iglesia se ha quedado en digamos, en un sentido intermedio o quizás dentro de la sociedad y dentro de los parámetros de la sociedad está en menos de 50 dentro de la calificación, ¿no? Y eso nos pone, digamos, en un lugar no tan privilegiado. ¿Por qué? Porque no hemos afectado de alguna manera el sentido de que la iglesia eh, haga su labor eh, y que en alguna manera se ha alcanzado familias, personas, ha habido transformación de personas, de cambios trascendentales en su vida, pero que ha tenido solamente el ámbito personal o familiar o dentro del entorno de la persona que ha tenido la experiencia en Cristo, pero no ha afectado más allá de el panorama social. Creo que ahí sí es una deuda que la iglesia tiene y que vamos a ver si en los siguientes años se pueda lograr eso, a pesar de que hay esfuerzos de querer figurar o tener una participación o, digamos,
afirmar la participación política y el desarrollo finalmente de tener el poder, que me parece que esa no es una buena ruta eh, para que la iglesia haga su labor. La iglesia siempre tiene que estar separada de eso. Bueno, esto es como, digamos, una reflexión ahí al aire que debemos plantearnos y que debe ser una propuesta para implementar entonces en la visión de la iglesia cómo hacer una misión que integre todas las áreas de la vida humana y que plantee entonces una misión concreta en donde los principios del Evangelio se vean y se muestren de una manera real dentro de la vida, pero también dentro de la sociedad y afectando a la sociedad eh, con los principios que están marcados ya, ¿no? Justicia, verdad, veracidad, integridad, fidelidad, ¿no? Todas aquellas cosas que tienen que ver con derecho, justicia, paz, ¿no? Que tanto se necesita dentro de la sociedad y que el Evangelio ofrece, ¿ya? Y que lo ofrece no solamente para la vida interior, sino para toda la vida que nos corresponde como seres humanos en esta tierra y más allá de ella también. Bien, tocando entonces ese aspecto, hay un movimiento que dijimos y nos habíamos quedado con ellos, con el último movimiento que es el movimiento apostólico y es el movimiento que todavía está en desarrollo. En cambio, hoy día hay varias cosas que están cambiando dentro de este movimiento y de la orientación carismática que se tenía y de la influencia de las iglesias independientes con respecto a estas formas, digamos, de visión, que ya no son nuevas, porque ya tienen, ya casi vienen de los 80, así que tenemos más o menos unos 40 años más o menos de existencia de todos estos movimientos, o más quizás. En todo caso, este fenómeno de las iglesias independientes se va a ir manifestando mucho más con la tendencia a, digamos, a obtener su influencia o buscando una influencia particular. Y para decirlo en verdad, la iglesia, como la estamos presentando, está bastante disociada y también no hay una fuerza armónica más allá de lo que se hace en el CONEC y UNICEF, que son representativas. Las iglesias no se hace el esfuerzo para un trabajo unificado entre las iglesias o interiglesias. Cada una tiene su razón de ser y ahora que se perfila un tercer movimiento, eh, que a la par que, por ejemplo, estamos ya a puertas de las fiestas patrias y el culto de acción de gracias se va a dar online, pero también hay otro culto de oración el día domingo, donde se están reuniendo todas las iglesias, ¿no? Y están interviniendo otros movimientos sin tomar en cuenta entiendo, Conect ni a UNICEF. Entonces ahí hay ciertas situaciones que esperamos eh, se maticen en su momento. Ahora, el, este movimiento que estamos tomando ya como último y dentro de las iglesias independientes que no corresponden a una denominación, este, hay entonces influencia de diversos actores externos que, así como en su momento Benny Hinn y también Morris Cerullo, y John Eckhart, después hay otro, creo que es puertorriqueño, Chávez, no recuerdo el nombre de él, que es uno de los que se asume apóstol y que es el que tiene toda la cobertura de la mayoría de apóstoles que tenemos aquí en el Perú y en toda Latinoamérica. Esa corriente entonces es la que está
dando fuerza dentro del perfil que es netamente verticalista. Ahí tiene que ver también con el sistema de gobierno, ¿no? De un sistema de gobierno que en la iglesia siempre hubo, como presbiterial, ¿no? Eh, digamos institucional, de áreas por ancianos. El otro es el congregacional y el episcopal. Básicamente esos tres son los que encontramos como modelo. Ahora ya se habla de modelo gerencial, se habla de modelo democrático, se habla en fin, de otras formas de gobierno, pero básicamente estos son los tres que la iglesia siempre ha tenido y que se han conocido, ¿no? Entonces, de estas, el modelo verticalista está tomando un poco el sentido del episcopal, o lo que algunos llaman también gobierno teocrático. Es una mala manera de expresar también, porque el gobierno teocrático y perfila a una persona que se supone que es el único que habla con Dios. Esa es la idea que propone. Más bien, pienso que teológicamente lo teocrático o el gobierno teocrático tiene que ver con Dios haciendo, o por lo menos el modelo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Israel. Dios gobernando Israel, dirigiendo a Israel. Y de esta manera Dios también dirige a su iglesia, ¿no? Eh, por más allá de qué tipo de sistema o gobierno utilice la iglesia, ¿no? Bueno, entonces una de las características que se está dando de estas iglesias son, hemos dicho, la restauración de la palabra, que hoy día se usa como dominio de que el hombre obliga a Dios a hacer aquello que el hombre declara o que confiesa de la palabra en forma literal, ¿no? Y hoy día está el concepto de la palabra declarativa, ¿no? Declara, confiesa, ¿no? Decreta, ¿no? Los decretos. Y entendemos en un sentido que los decretos de Dios son otra cosa, están en la palabra y que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que van desarrollando el pueblo de Israel. Hoy día no hay ese tipo de decretos, están en la palabra, pero Dios no decreta nuevas cosas, ¿no? Pero este grupo afecta o acepta que el, el hombre de Dios es el que puede declarar porque tiene la palabra, ¿no? Puede declarar, puede decretar, ¿ya? Y que tiene todo dominio, ¿no? Porque es el que habla por palabra de Dios. Una especie de ex cátedra que dentro de la Iglesia Católica se resume y se le da ese privilegio al Papa. Bueno, en la Iglesia Evangélica son estos apóstoles o profetas los que asumen ese aspecto y también se lo dan a la Iglesia, porque hay gente que también está haciendo lo mismo, ¿no? Decretando, confesando, declarando, que no es un concepto básico escritural y que no aparece en ninguna parte, ni en la función ni siquiera de los profetas. Nunca he visto, ni hemos visto a ningún profeta declarando. Lo único que vemos al profeta es hablando palabra de Dios, ¿no? Diciendo es palabra de Dios o palabra de Dios que vino a. ¿No? Entonces, no hay una concreción de palabras de ese tipo para esta época. Eh, otra cosa que también está el asunto de la restauración, que ya lo hemos venido, ¿ya? Y dentro del Ministerio Apostólico hay otra cuestión también que se levanta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la segunda venida y del reino de Dios, hoy día se habla del reino de Dios como una formación aquí en la tierra que tiene que ver con la economía. Y lo otro es que predican que Jesús ya no viene, ¿no? Que el reino ya está aquí y que él ya no necesita venir, ¿no? No hay necesidad de esperar.
Ese es otro elemento que está presente en algunas iglesias de este tipo. Muy bien, también hoy día es la novedad que entró de alguna manera como moda, una palabra que no quiero hacerlo firme, pero que es la tendencia que hay detrás de las iglesias, a que a muchos pastores asumen ser apóstoles o profetas porque eso le gana más autoridad o le da más poder o le da más, digamos, reconocimiento, ¿no? Ante las demás iglesias o dentro de su entorno. Entonces hay que tener ese cuidado. Y más bien seguimos el modelo de Antioquía porque los profetas y apóstoles ahora son los que gobiernan la iglesia. Antioquía lo que hace es recordar que estos están sujetos a la iglesia y dan informe de todos sus hechos y de todas las cosas, ¿no?, encargadas por la iglesia, y entonces dan el informe respectivo porque se sujetan a la iglesia, ¿no? Los profetas modernos no se sujetan a la iglesia, más bien la iglesia tiene que sujetarse a ellos, ¿no? Algo que no se ve en la escritura. Eh, bueno, hemos dicho también que en estos tiempos vemos que la tendencia del movimiento cristiano es el desarrollo o crecimiento, pero no de las denominaciones o organizaciones formales. Formales entre comillas, en el sentido de que tengamos un reconocimiento ante el Estado. La Iglesia también sufre la crisis de las instituciones en Latinoamérica. Hoy día las instituciones están en crisis. Todo lo que tiene que ver con la sociedad está en crisis. Eh, Esto es inclusive antes de la pandemia. Lo que pasa es que con la pandemia se ha denotado mucho más, ¿no? Por ejemplo, la educación en crisis, se ha notado la salud, ¿no? El sistema laboral, ¿no? Eh, bueno, el poder judicial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, eh, todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas. Todo eso está entonces en un cambio, pero también hay una crisis de valores y crisis de institucional, ¿no? Y esto, de alguna manera, aunque no son organizaciones formales, forman parte de la continuidad del cristianismo. Eso hay que reconocerlo. Con todos los defectos y errores que tenga, es parte del desarrollo del cristianismo. Y han surgido las iglesias o grupos independientes que están desarrollando y dando la pauta o dirección a seguir. Se supone que esto es por la vía del Espíritu Santo, como dijimos anteriormente. Y se usa la estrategia en cuanto a los tiempos y a los propósitos de Dios. Y por esto mismo se ha dicho que la alternativa a estos tiempos postmodernos son las iglesias independientes. Es un fenómeno que está en toda Latinoamérica, ¿no? Y también en otros lugares del mundo, ¿no? Y también pastores que no están preparados. Se dice que tenemos, no solamente acá en Perú, sino en toda Latinoamérica, se ha hecho un cálculo de cuántos son los pastores, digamos, que han pasado por un seminario o instituto y se tiene, digamos, ya más o menos planificado qué porcentaje de pastores que nunca o que no han recibido una formalidad, ¿no?, de estudio, son el 80%, el 80%, ¿no? Del 20% que hay ahí, un porcentaje es el que ha llevado algunos estudios, ¿ya? Creo que el 8 o menos del 10% es el que tiene un estudio formal, ¿no? Y de muchos de ellos no están tampoco en la labor pastoral, sino haciendo otras labores, ¿no? Bueno, así es, independientes nos ponen alerta para todas las iglesias evangélicas porque están cambiando el rostro de la iglesia, ¿no? Miguel Bonino, cuando habla de rostro del protestantismo latinoamericano, un libro que él escribió
más o menos por la década de los 70 o 80, y él miraba las formas en donde había caído el Evangelio, ¿no? Un Evangelio indígena, un Evangelio en la selva, un Evangelio popular, un Evangelio en las clases medias, un Evangelio digamos, en los niveles de expectativa de surgimiento. ¿Ya? Hoy día, este, y teníamos también un modelo de iglesia, ¿no? Las iglesias que, digamos, pegadas a las misiones, y luego las iglesias de compromiso, de servicio, ¿no? Todas esas ha ido variando y hoy día tenemos iglesias con un rostro diferente en el sentido de cómo se manifiesta, ¿no? Eh, Hay que entonces ver que hay unas cosas que están mirando o que son extrañas en la vida de la iglesia y que lleva a otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de lo que se ve en algunos lugares, entonces los independientes, porque las terminaciones no funcionan así. Este, el enriquecimiento, ¿no? del liderazgo y el uso de la economía para diversas cosas que no son dentro del servicio al ministerio. Eso creo que es una de las cosas que se está marcando acá y que es hasta crítica y también de reconocimiento general y que en la información muchas veces se levanta y se asume que toda la iglesia y todo el liderazgo hace lo mismo. Entonces habría que hacer la diferencia y decir que no todas las iglesias evangélicas ni todos los líderes están metidos en una situación como esa, ¿no? Una iglesia que está constituida, organizada y que tiene un reconocimiento de la dominación y que por lo menos este, tiene que informar a Pastor, sí, sí. Andrés está tratando de entrar también José Cuya. Ah, ya, Dice ya, que a le ver, ya, gracias. No lo había visto, vamos a ver. Um, Joel, José. Es que no aparece la marca. Cuando a mí me aparece, entonces yo lo que hago es aceptar, ¿no? Pero no aparece. Que intente a ver, de nuevo, ¿ya? Bueno, entonces decíamos que las iglesias que están constituidas y que se deben a una organización, entonces dan sus informes y tienen que estar al día en todo lo que hacer, no solamente de la economía, sino también de su labor y de su tarea. Eh, Aún así, nosotros tentemos que hay la visión, el sueño de un avivamiento, ¿no? Y yo lo vengo escuchando desde que me convertí, ¿no? Un avivamiento. Inclusive algunos que estamos de la década 70 y del movimiento en que nosotros encontramos al Señor, pensamos que ese era un avivamiento, pero eso ha marcado solamente una labor evangelística que fue muy buena, que dio que hablar, que sirvió como modelo para otras iglesias, pero no se dio un avivamiento. El avivamiento generalmente se da no en una denominación, sino se da a nivel de todas las iglesias, ¿no? O de en una nación, al estilo inglés o escocés. Entonces se nota que eso nos ha faltado, no ha pegado eso todavía o no se ha encontrado o no hemos visto eso en nuestro país, ¿no? Eh, y por otro lado, la iglesia necesita una renovación para que se fortalezca y sea una iglesia madura y con propósito para realizar la tarea en el mundo. ¿Cuál es la tarea? La gran misión de Dios de presentar a todo hombre a Jesucristo, ¿no? Y mostrar este aspecto de la vida eterna y de la salvación en Jesucristo, pero que también trae justicia, que trae paz, que trae
la aplicación de derecho. Y creo que esta era una verdadera alternativa para todos los tiempos, para mostrar entonces a Jesucristo en toda su dimensión, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros ese aspecto que debemos plantearnos. Ahora, voy a ver, a dejar entonces otro elemento. No lo encuentro a José, no ha entrado todavía. Voy a pasar ahora a este cuadro que no se ve bien en la figura del PPT, pero acá creo que sí se ve, ¿no? Es una especie de línea de tiempo, ¿ya? De los periodos de la Iglesia Evangélica en el Perú, puesto desde los inicios de la República y está más o menos hasta el 2005, ya deberíamos actualizarlo hasta nuestro tiempo, ¿no? Está desfasado de 15 años ya, y 15 años es bastante de alguna manera, pero podemos ir añadiendo aquí. Entonces, encontramos uno de los que, digamos, empieza con la República en una labor educativa que es Diego Thompson, ¿no? Eh, y que lo trae José C. Martín para que se dedique a la educación en el Perú, ¿no? Y prepara también docentes y pedagogos para el sistema lancasteriano que estaba proponiendo para las escuelas populares. Después encontramos al misionero Brigham, que de 1825, ¿no? Y que básicamente no hay muchos datos sobre él en cuanto a su tarea. La de 1849 es la capilla anglicana para extranjeros. Fíjense que para ese tiempo todavía las tareas de la iglesia, sí habría iglesia porque no había expansión del protestantismo, no se podía, por la influencia de la Iglesia Católica o el poder que ejerce desde el comienzo de la República. Entonces, todas las tareas que la Iglesia tendía era para los extranjeros, ¿no? Ya el Perú vivía entonces esto que llamaríamos la inversión económica o el trabajo de, si se quiere, de transnacionales, o sea, de empresas inglesas especialmente que trabajaban aquí en el Perú para algunos aspectos de trabajo como, por ejemplo, Ferrocarril Central y otras cosas de trabajo de envergadura que habían para la nación. Entonces traían sus trabajadores y por supuesto necesitaban capellanes o pastores para que se dedicaran a estas iglesias, las cuales formaban estos grupos de trabajadores. La obra de intento de obra peruana, no se olviden del apellido Los Peterson de 1877, ¿ya? Y más o menos con esa obra aparece en 1888 Pensotti en el Callao, y hemos hablado también de toda la tragedia que vivió Pensotti en su proclama del Evangelio, que lo llevó inclusive a sufrir la cárcel, ¿no? Por un buen tiempo, ¿no? 9 meses, 10 meses que estuvo él en la cárcel, ¿no? Y que su caso fue visto a nivel internacional inclusive, ¿no? Y eso que logró el impacto en el New York Times, creo que me parece que fue, ¿ya? O el Herald de Nueva York, que fue el que lanzó la noticia y que hizo popular el asunto, y también entonces entró la embajada italiana para ver el asunto. En 1890 encontramos la iglesia metodista, ya, de toda esta labor desde Pensotti y de los Peterson. Entonces la iglesia metodista, que básicamente se forma en el Callao, ¿no? Se desarrolla en el Callao y que va desarrollando después escuelas y otras cosas. Eh, Bien, ya vemos ahí a Pensotti en la cárcel en 1990, la liberación de Pensotti en 91, luego como en 1891 la Corte Suprema de Perú establece legalidad del culto no católico. Miren, este es un dato que no lo mencionamos tampoco en el curso, pero que es bueno también tomar en cuenta. Antes de que se cambiara
el artículo 5 de la Constitución de aquel tiempo, que prohibía un culto no católico, la Corte Suprema del Perú ya establecía legalidad del culto, aunque no libertad, pero sí legalidad, ¿no? Ya había un paso, ¿no? Legalidad quiere decir que el culto era legal. Hasta antes no era informal o de alguna manera no podían hacerse culto porque estaba contra las reglas, ¿no? Entonces, a partir de este establecimiento de la Corte Suprema, el, un culto podía tener legalidad, ya tenía peso legal, entonces no se le podía impedir, pero todavía quedaban, eh, entiendo que por ahí, ciertas restricciones. En 1892, Tomás Buch en Lima, que se encarga también de la iglesia metodista, ¿no? Ya esto se va hacia Lima. 1994, Charles Bray y su obra. Charles Bray, el misionero de la Alianza, ¿no? Que va haciendo su tarea. Sí, sí, Charles de la Alianza. En 1896, la iglesia de la calle Negreiros, que va a ser la futura iglesia Maranata, ¿no? Y el trabajo de estas tres agencias misioneras, ¿no? La RPMU, que era este, la Unión de Misiones a las regiones extranjeras o al extranjero, en la misión alianza que tiene misionera, y la Unión de Sudamericana, ¿no? La Unión Evangélica Sudamericana. Eh, Luego, en 1897, la ley de matrimonio civil para no católicos es otro elemento también que no mencionamos, pero que también abona al asunto de las leyes y las normas para no católicos, que hasta ese tiempo pues estaba prohibido. No se podía casar un no católico o no tenía legalidad o no podía escribir su matrimonio, ¿no? O en pocas palabras, no podía acercarse tampoco a lo que, digamos, a lo que era un registro en esa época, ¿no? O pretender tener un matrimonio civil, ¿no? Porque estaba prohibido. 1903 está la ley de matrimonio civil para todos. Entonces ahí está, ya no solamente para no católicos, sino para todos aquellos católicos y no católicos. Bueno, en esta época Billy Branch viene con la Iglesia de Santidad, ¿no? Eso es misionero que también trabaja y bueno, que le menciona ese otro elemento. No hemos hablado mucho de la Iglesia de Santidad, pero también aparece en esta línea de tiempo, ¿no? Pasado entonces esta etapa de 1904, también se encuentra el inicio de los peregrinos en Chiclayo, otra iglesia y otra denominación de la que no hemos hablado, ¿no? Que tiene también el corte de las iglesias de santidad. 1904, la conversión de Eduardo Forga, uno de los fundadores de la obra adventista en el Perú, ¿no? Eduardo Forga se convierte, pero los adventistas son los que lo toman y él entonces se hace su trabajo de fundación en el sur, ¿no? Y es el que va, de alguna manera, a guiar el trabajo de eh, el problema que surge después en platería, ¿no? Y con Zúñiga Camacho, creo que es el que él discipuló. 1906 llega John Rich al Perú. John Rich es el que va a asumir entonces el trabajo de la Iglesia Evangélica Peruana con Charles Bray. ¿Ya? Y la presencia de la misión, eh, la Unión de Misiones para el extranjero, esa se va a ver con mayor fuerza que las otras. En 1910 también está David Thomas, que comienza la obra del Ejército de Salvación, otra obra que no hemos hablado. El Ejército de Salvación tiene su obra desde 1910, mire, y es una iglesia, digamos, un movimiento casi pequeño en el sentido de, de miembros, pero es una obra bastante consolidada
sobre todo en su labor de servicio y su labor social. Es una especie de Cruz Roja dentro del mundo evangélico, ¿no? Que se dedica a atender a la gente en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, ¿no? Terremotos, huaicos, en fin, hoy día también la pandemia, posiblemente el Ejército de Salvación también está haciendo su labor, haciendo entonces llegar alimentos y donaciones, en fin. 1910, ahí está el misionero pentecostal Howard Clahin, ¿no? Que viene como pentecostal y está un tiempo y luego se va de nuestro país, ¿no? 1913, luchas por la libertad de culto, ¿no? Ya hay todo un panorama que se va a definir en 1914 o 15, donde va a darse las normas sobre libertad de culto. Inicio de la Iglesia Nazarena de Perú en Pacasmayo en 1914, en el norte. Otra iglesia que también empieza en el norte. Fíjense, todas las iglesias de santidad aparecen en el norte. La iglesia de santidad propiamente, la de los peregrinos y la iglesia nazarena. 1915 está Jonah Mackay. Por si acaso estas iglesias de santidad son las iglesias que tienen el corte wesleyano, ¿no? Y son de corte de visión arminiana. También está entonces en 1915 Jonah Mackay en Lima y inicio de la obra presbiteriana de los Hermanos Libres, ¿no? Y también, por supuesto, el trabajo que va a Mackay a fortalecer, que es el trabajo del Colegio Anglo-Peruano, hoy día conocido como el Colegio San Andrés, ¿no? 1916, formación de iglesias relacionadas con iglesia de la calle Negreiros, ¿no? La, la formación del Comité de Cooperación Misionera también es otra tarea que va desarrollando entonces la incipiente obra de esa época. 1919 aparece entonces Hulbert y Baker, misioneros de Asamblea de Dios, y que van hacia Macate, un pueblito pequeño en la sierra de Chimbote, ¿no? Macate, ¿no? Yo conocí, no Macate, porque eso está un poquito más allá, conocí un pueblo eh, saliendo de Chimbote que se conoce como Jimbe, que está en la zona que va justo a la sierra. Un pueblito pequeñito, interesante, donde ya tiene costumbres de sierra y se conoce como Jimbe. 1921, avivamiento presbiteriano con Calvin Mackay. Y ya entiendo que eso tiene que ver también con las obras de Movibama, me parece. 1922 se forma la IEP con John Rich, ¿no? Ya la IEP en realidad dice ser la iglesia más antigua y es que está hablando desde la llegada de, si no me equivoco aquí, Bray o de Rich, que es de 1906, ¿ya? Ya tiene más de 100 años, pero asumen entonces que son la iglesia más antigua. Pero ya hemos visto nosotros que hay iglesias mucho más antiguas. La iglesia metodista y la iglesia anglicana son las más antiguas que tenemos en nuestro país. Luego está Raymond Clark, el misionero de la Alianza Cristiana Misionera, que viene en 1925, ¿ya? Y que van a formar en el 33 el Instituto Bíblico Interdenominacional. También está en 1928 la obra de la Alianza Cristiana Misionera en Huánuco, que va a trabajar con la IEP y la Misión Unida para del extranjero, ¿no? De extensión. Y 1900, dijimos que el 33 viene el primer Instituto Bíblico Interdenominacional
No hemos hablado del Instituto Metodista, que también tuvo su momento anteriormente. 1940 ya la fundación del CONEC, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, ya como entidad de reconocimiento ante el Estado, ante la sociedad. 1940 también viene el desarrollo pentecostal y el 51 la obra bautista que se da en Miraflores, ¿no? Luego en el 54 la ruptura de la Iglesia Evangélica Peruana y la Alianza Cristiana y Misionera. En el 55 entonces la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera empieza su labor en Lima. En el 60 es la obra bíblica bautista. Y pasando entonces a la otra etapa, ¿no? Ya hemos hablado de los inicios, la implantación, estamos hablando del desarrollo, ahora vamos a los tiempos nuevos. Los tiempos nuevos entonces estaría aquí en el 63, la Iglesia Presbiteriana del Perú, ¿no? En el 63 vemos nosotros la participación de un senador evangélico o de un político evangélico por primera vez, ¿no? José Ferreira García, ¿no? Primer senador evangélico, que de paso él no fue al Congreso por votos evangélicos, ¿no? Él fue por el Partido Aprista Peruano en su época y fue elegido, pues, ¿no? Dentro del grupo eh, estuvo como senador y también estuvo como diputado en su momento, me parece, por Cerro de Pasco. 1967-69, el evangelismo explosivo. Ahí está esa mención que hicimos en algún momento acerca de ese programa de evangelización que se hizo ya cercano a los fines de la década de 60 y que fue, digamos, el impulsador de lo que más adelante en la década de 70 va a ser Lima en el Encuentro con Dios, 1973, ¿no? Ya estaba ahí y la iglesia que ya se había formado de la Alianza Cristiana Misionera tenía un deseo evangelístico que explosionó en el año 73, ¿no? En el 76 encontramos entonces la formación del Instituto Bíblico Lima, el Encuentro con Dios, que viene a ser el IBLET, después se llamó IVA, Instituto Bíblico Alianza, y luego se llama Seminario Bíblico Alianza del Perú, SEBAC, ¿no? Es la misma línea que tiene que ver con la consecuencia del trabajo del movimiento de Lima, el Encuentro con Dios. 1980, el intento evangélicos al Congreso, ¿no? Que también marca el año 84-85, también hubo otro movimiento de evangélicos que postulan al Congreso. De los 80 fue intentos, el 85 postulan, eh, no ingresan, creo, recién en 90 es que se da la explosión. Bueno, vamos a seguir en este caso hablando de este movimiento que empieza el 83 en nuestro país, el movimiento misionero mundial, que es uno de los movimientos pentecostales que ha crecido bárbaramente, ¿no? En este tiempo. Este es otro dato también que podemos tomar o asumir acá, ¿no? Un dato reciente, es un movimiento casi nuevo, pero que ha crecido de una manera, está creo que entre los primeras denominaciones que están aquí. Bueno, se me ha ido la luz, voy a tener que ver cómo se ha ido. Ya, vamos a salir, o en todo caso, no sé si les parece que ya, bueno, en este dato vamos a ir cambiando el asunto acá. Tenemos dijimos también el movimiento en el 84 empieza la iglesia Yo Soy, ¿no? Después del 85 la iglesia Agua Viva, que sale de Yo Soy, un grupo. 85 los evangélicos que postulan al Congreso, ¿ya? El 85 también es la formación de la iglesia Palabra de Fe, del movimiento de fe o de la superfe. El 85 también es Camino de Vida, ¿no? Y el mismo 85, Seminario Evangélico de Lima
por decreto supremo, recibe entonces la oficialidad y la legalidad para dar títulos en nombre de la nación, ¿no? El 86 aparece Centro Vida, que es una iglesia evangélica que hoy día creo que está ahora trabajando con Camino de Vida. 1987 es la Bíblica Emanuel, ¿no? Que es el movimiento que sale de un grupo de la Alianza Cristiana y Misionera, que sale hacia, por un mover espiritual y que lo va a liderar o va a dirigir el pastor Humberto Lai. 1989 es el Seminario Bíblico Andino que recibe o que, digamos, sale del decreto supremo para considerarlo entonces como una escuela superior, ¿no? Bueno, esta escuela superior es una forma de decir, pero en realidad en el Ministerio de Educación nunca nos consideraron de esa manera a ningún instituto, ¿no? Nos pusieron como instituto superior, ¿ya? Y dentro del rubro de los técnicos, ¿no? Esa es la línea, aunque no es un estudio técnico propiamente, pero es lo que consideraron ellos ponerlo. 1990 es, entonces ahí citan los congresistas del Congreso, Evangélico Congreso, ¿ya? Y un primer vicepresidente evangélico, ¿no? En el Perú. Entonces hay 22, 23 evangélicos en el Congreso, ¿ya? Es la mayoría. Creo que hasta ahora no ha habido ningún congreso que haya tenido una mayoría tan grande de evangélicos. Ni siquiera el caso de FREPAC, ¿no? FREPAC creo que son 15, me parece, pero en cambio en los evangélicos sí hubo mucho más, ¿no? En 1992 la formación de FIPAC. FIPAC es la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos. Esto agrupa a pastores de las iglesias independientes, especialmente de corte carismático, ¿no? Y de paso, en 1994 empiezan las iglesias carismáticas, o sea, de los movimientos que en los 80 más o menos estaban liderando por ahí, que estaban formándose Yo Soy, Agua Viva, y ya hay entonces iglesias que ya se declaran como carismáticas. Está ahí el caso de una iglesia que está por San Isidro, que se llama Iglesia Carismática Internacional, y la otra que también creo tiene ese mismo corte. 1996, entonces están las iglesias independientes, aparecen entonces iglesias ya con otros nombres y otros rostros. En 98 está la formación de redes, o también en lo que se consideran como fraternidades, ¿no? Las fraternidades. En el 98 aparecen las iglesias apostólicas, ya de ahí empieza a trabajarse un poco esa corriente. Bueno, aquí también hemos puesto algo de nosotros. Ahí en el 2000 aparece la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? De la misión coreana. 2001, la Red Apostólica Internacional, que es un movimiento que hoy día en realidad relativamente pequeño, pero que ellos agrupan a nivel legal una buena cantidad de miembros en todo el Perú, ¿no? Y están inscritos en el libro de instituciones no católicas, ¿no? Del Ministerio de Justicia. En 2013 se va a desarrollar el Ministerio Quinto, que es la corriente que hay dentro de la red apostólica y también dentro del movimiento apostólico, que también no hemos mencionado. O sea, su característica, ellos dicen que toda iglesia tiene que tener los 5 ministerios, ¿no? Los 5 ministerios, para que sea considerada apostólica. Nosotros consideramos apostólica a la iglesia que está basada en la doctrina de los apóstoles. También en el 2004 entonces aparece el STEC Perú, ¿no? 2004. ¿No? El inicio eso empieza en Miraflores, en la iglesia que está presbiteriana coreana, que está en el Paseo de la República en Miraflores. Luego en 2004 viene la formación de UNICEC, o la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú, que es la institución
que agrupa a iglesias independientes y carismáticas. El 2009 también la obra de Menonitas en Lima. Esa obra no sé si continúa, pero creo que está en el norte y en el sur, ¿no? Que también tuvo en su comienzo en Jesús María. Luego de eso han habido otros movimientos, por supuesto, otras instancias. Está, por ejemplo, la iglesia, la IBC, la Iglesia Bíblica Cristiana, ¿no? Que es otro movimiento que está unido a un trabajo con la Alianza Cristiana y Misionera, pero que hace su labor en Manchay, en Ana Molina, en Santa Anita, en algunos otros lugares así, ¿no? Y también está haciendo trabajo social interior. Bueno, entonces, de esto, de este tiempo, desde 2010 hacia arriba, han habido nuevas instancias, nuevos movimientos, nuevas iglesias, algunas iglesias formales y algunas otras iglesias informales, pero que han ido incrementando entonces la tarea, el trabajo dentro de la iglesia en el Perú, ¿no? Hay diferentes nombres, diferentes instancias y de una u otra manera uno de los factores que está acá y que no hemos puesto son las fraternidades. Hemos hablado de la formación de redes y estas son las que dan las famosas fraternidades. Y especialmente una de las fraternidades que es la más antigua, que dicen algunos que es la primera de ellas, es la del Cipedil, que era de San Juan del Lurigancho, ¿no? Pero todas ellas no agrupan iglesias, sino pastores, ¿no? O líderes, ¿no? Esa es otra figura. Bueno, entonces ahí hemos tenido entonces la tendencia de los tiempos nuevos y los nuevos movimientos, ¿no? Que todavía permanece hoy día, esto está abierto porque los nuevos movimientos siguen realizando, siguen teniendo su ruta. Bueno, ahí vamos a parar por ahora, ¿ya? Y volvemos para entonces la tarea que ustedes, que cada uno entonces nos dé su historial de iglesia y ahí vamos avanzando con eso, ¿ya? Entonces, si alguno quiere, dentro de esta lista o de esta línea de tiempo que hemos propuesto, que alguna cosa quieran agregar o mencionar, de repente hay algo que nos hemos olvidado por acá, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando bueno, acá sí está la iglesia estamos hablando del movimiento con Calvin Mackay, ¿no? Y también, pero no formalizado, por ejemplo, la visión de lo que pasó en las iglesias en la selva, Huebamba, por ejemplo, ¿no? O el caso de las iglesias en Ayacucho, ¿no? O en Cajamarca, que son también obras presbiterianas, ¿no? Muy bien. ¿Algo entonces de esto o vamos al descanso? Descanso, profe. Ya. Muy bien, entonces un descanso y vamos para que ustedes hagan su exposición, ¿no? Gracias.